con su tiempo. Hay agendas que completar y a veces no queda tiempo para hacer algunas cosas. ¿Cómo quiere usted que yo ore si estoy trabajando? Tengo otros proyectos y no puedo estar yendo a la iglesia. Me quita el tiempo para hacer ciertas cosas, entonces no todo el tiempo hay que estar en la iglesia, sino que tenemos que variar. Ideas que se están dando ahora en esta sociedad moderna que estamos viviendo, pero hay un tiempo y es el tiempo de Dios en el cual nos movemos y que debemos de considerar muy seriamente. Jesús en el Evangelio según Lucas manifiesta lo que Él va a hacer en el mundo, cómo se mete en la historia de la humanidad y planea con estrategias que el mundo no tiene, y Él nos proporciona qué es el poder que nosotros vamos a tener para llevar el Evangelio a otras personas. Vamos a abrir la escritura en Lucas capítulo 24, en los versículos del 44 al 53. Lucas capítulo 24, del 44 al 53. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Me gustó un comentario que aparece en sermons.com de los bautistas, y describen algo así: qué es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo, cómo es el tiempo ahora, muy diferente a hace algunos años atrás. En nuestra sociedad contemporánea, dice, en la que la información se encuentra inmediatamente al alcance de nuestra mano o incluso a nuestro comando de voz, y podemos comunicar instantáneamente nuestros deseos de diversas maneras, los humanos
nos hemos vuelto cada vez más impacientes. Esto conduce rápidamente a la frustración de que nuestras necesidades y deseos no están siendo satisfechos. La impaciencia causa estrés, a menudo haciéndonos sentir más impacientes. Así lo describe el autor de esta web, y dice: ¿cómo rompemos este ciclo que es poco saludable o que no es saludable? ¿Cómo rompemos eso? El estrés causado por la impaciencia, sigo leyendo, puede causar una variedad de síntomas emocionales, mentales y físicos, como la irritabilidad, ira prolongada, angustia emocional, desencadenantes poco saludables, brotes e incluso problemas cardiovasculares, sin mencionar los problemas de comportamiento hacia los demás. Lo que está causando ahora los medios de comunicación, los teléfonos, salimos a la calle y alguien por 2 segundos se tardó en moverse cuando la luz está en verde, y eso nos causa irritación. Se tardó 2 segundos en salir esta persona. ¿Qué está pasando? Estamos en una fila en el supermercado, no voy a decir el nombre, pero ahí estamos y hay 10 personas adelante de mí y estamos viendo qué pasa. No pueden poner más gente aquí a atendernos. Esto está muy lento. Nos causa ira. Y eso provoca problemas en el hígado y problemas en el corazón. Se toca la bocina. Si esta persona no se apura, nosotros llevamos el tiempo medido en otra cosa, no en lo que va haciendo esta persona. Se le sube la sangre a usted cuando va a la clínica del doctor, lo revisan y lo tienen sentado ahí esperando al doctor. Usted está que la sangre le hierve porque está esperando mucho tiempo y replica en voz baja cuando ya llega el doctor. Se siente usted ridículamente menospreciado cuando usted llega al cine, a una obra de teatro, y empiezan 10 minutos después. Se siente usted despreciado por eso. Usted va a empezar a ver algo en su computadora que es importante mucho para usted. Y en ese momento la computadora empieza a actualizarse, o sea, el update que le llaman, ¿verdad? Empieza a actualizarse. Usted levanta la mano: ¿cómo es posible que eso vaya a pasar en este momento que yo voy a trabajar? Es el tiempo nuestro, es el tiempo que nos está dando a nosotros este tipo de situación. Eso lo está describiendo acá sermón.com. Estas son algunas de las partes más leves de la frustración que muchos sienten en su vida diaria debido a la impaciencia. Mire, pero tenga en cuenta que se avecinan aspectos más graves.
por la impaciencia. Usted evita hablar por teléfono para tener amistades, porque le quitan su tiempo. Si hablo con esta persona, me va a quitar el tiempo. Si me hago amigo de esta persona, me va a robar tiempo que yo puedo invertir en otra cosa. Esta empresa no me gusta porque no me da los resultados de la sangre inmediatamente. Yo quiero los resultados ahora mismo. Descuidamos incluso el tiempo de Dios en nuestra vida, porque el tiempo que usted va a dedicar a esa meditación silenciosa con Dios impide a usted la capacidad de apresurarse hacia la otra cosa que ya tiene en mente que va a realizar. Nos citan a las 7 de la noche a orar. No tengo tiempo. Llego a descansar, llego a hacer otras cosas, yo no estoy pensando en oración, yo estoy pensando en otra cosa. Eso me va a quitar el tiempo. Me roba el tiempo. Como seres humanos del siglo XXI, sentimos que se nos debe una gratificación inmediata. Nosotros nos merecemos que nos atiendan mejor. Pero a veces la espera nos está diferenciando entre la vida y la muerte. Así de fácil. Usted acepta a Cristo o lo hace a un lado. Algunas veces nos ponemos a pensar no solamente en el tiempo cronológico, como las horas, los meses, semanas, días. Pensamos en algo más profundo. El concepto es que estamos viviendo momentos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles y eso es común. Cualquier persona lo dice. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cómo qué estamos viviendo difícil? Las condiciones climáticas son tiempos difíciles. La situación social que ahora está viviendo Estados Unidos no se estabiliza y la inseguridad ciudadana está por los suelos. Todos los días en las noticias, balaceras, robos y todo eso. La migración, entre muchas otras situaciones que vivimos actualmente. Pero este pasaje de Lucas comienza con una referencia de Jesús a lo que estaba escrito sobre él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que es el versículo 44. Desde ahí ustedes pueden ver que con paciencia he esperado el tiempo para que se desarrolle cuando mi Padre diga que se va a realizar. En todos esos textos se advierte una característica mesiánica. Jesús ya resucitado, sobre quien ya no tiene más autoridad la muerte, ha vencido todo eso. Entonces les hace un recuerdo a sus discípulos que ya no tiene más autoridad la muerte sobre él y que
Él, dice, cumplió las Escrituras. No se quiso adelantar, no quiso retrasar, sino que se cumplió en el momento. Y fíjense ustedes, nosotros podemos estar leyendo la Escritura, podemos estar haciendo muchas cosas, podemos estar cerca de Jesús, pero no entendemos. En ese momento dice que Jesús les abrió el entendimiento, ¿ve?, para que comprendieran las Escrituras. Nosotros debemos de pedir esto: Señor, haznos comprender la Escritura. Ahí en el versículo 45 les reitera a sus discípulos la promesa de que serán investidos del poder desde lo alto, es decir, por parte del Espíritu Santo en Pentecostés. Y finalmente se produce el hasta luego. Pentecostés. Pentecostés sustantivo o pentecostal adjetivo. En este mismo blog hay un doctor que va a dar una clase en un seminario. Bueno, son charlas que se dan en los seminarios, y un grupo como este, una persona antes de que empiece a hablar, el conferencista dice: ¿y usted es pentecostal? Bueno, le dice, ¿porque hablo en lenguas? No, le pregunto que si usted es pentecostal. Porque soy carismático. No, le pregunto que si usted es pentecostal. Pues no entiendo la pregunta. Le dice. Sabía yo, dice, que usted no sabía que si era pentecostal. Y se salió el hombre y se fue. Porque nosotros en este caso, cuando Jesús dice: yo les voy a enviar el Espíritu Santo, a esto se llama Pentecostés como un sustantivo. Pero cuando hablamos del sustantivo, que es una característica, se convierte en adjetivo, y entonces es cuando somos pentecostales. El pentecostal es unánime. Se es pentecostal cuando estamos en oración unánimes, cuando nos reunimos, cuando la palabra de Dios dice, entonces se es pentecostal, y cuando se lleva el evangelio a todas las criaturas. Eso quería Jesús que entendieran, y les abrió el entendimiento. Yo tuve que sufrir, dice el Señor, porque nosotros pensamos que ¿por qué me toca sufrir a mí? ¿Por qué yo? Mire, tantas enfermedades que hay por ahí, pero a mí me tuvo que dar eso. ¿Por qué a mí? Es la cuestión. Las Escrituras habían anticipado mucho tiempo antes esto que iba a sucederle a Jesús, antes del surgimiento del Mesías, como una ofrenda sacrificial que él representaba, una ofrenda expiatoria. Va a llegar a eso, lo que garantiza que hasta nuestros días sigue siendo predicado el Evangelio, el mensaje de arrepentimiento y el perdón de los pecados. Se tenía esa estrategia, que se iba a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, porque eso es el padecimiento y posterior resurrección de Jesucristo. Eso es lo que iba a pasar. Él lo viene anunciando desde todo el Antiguo Testamento.
en el tiempo de Dios. Isaías 52, 14 nos declara: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Sí? Por ahí muchos dicen que Jesús era feo, que no tenía un buen parecer, pero aquí dice que su hermosura fue desfigurada. Fue confundido con los demás por el pecado. Pero Jesús sufrió terriblemente a través de todas sus pruebas que estaba destinado a sufrir. Sufrió tortura, sufre crucifixión. Ahí en Mateo capítulo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan capítulo 19. Podemos ver todo esto. Su sufrimiento dice que fue emocional. Todos los discípulos lo abandonaron. Todos han abandonado la iglesia, dejándolo. Huyeron. Allí en Mateo 26, 56 lo lee usted. Su sufrimiento era espiritual. El Evangelio es entero, es todo, es un todo. No solamente la parte espiritual, sino que la parte real. Yo les estoy anunciando el reino, pero Señor, aquí hay estas personas que están escuchándote lo del reino, pero tienen hambre, no han comido. Pues denles de comer. Ese es el Evangelio. Hay que darles de comer. Y hay comida para todos. ¿Se da cuenta el poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros? 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús carga el peso de nuestros pecados y se los pone sobre él. Pero ¿cómo es esto posible? Cuando Adán y Eva pecaron, alguien tuvo que sufrir. Un inocente sufre, da su sangre por otros. Es que nos escondimos porque nos vimos que estábamos desnudos. Y entonces Dios dice que sacrificó los animales y con las pieles de los animales los cubrió. O sea que sangre es expiación. Ya conocimos el pecado, entonces hay que cubrirlo con sangre. Y Jesús tuvo que pasar eso, porque por uno iba a pagar por todos. Eso es lo importante. El sufrimiento físico de Jesús se aumentó al tener que cargar la culpabilidad de nuestros pecados y morir por nuestro castigo, por lo que nosotros nos merecemos. Eso es importantísimo que nosotros tengamos en vista. Isaías capítulo 53, especialmente en los versículos 3 y 5, predicen el sufrimiento de Cristo. Es el tiempo de Dios. Él lo está diciendo, esto va a pasar. Ahora nos está diciendo, el fin se acerca. Vean las señales en el tiempo. Eso nos está diciendo a cada momento. Y nos envía las señales. La gente antes pedía señales y no se las voy a dar, pero ahora se las estoy dando a ustedes.
Ahora les descubro para que ustedes puedan entender las Escrituras. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje nos está mostrando la razón del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Por nuestras transgresiones, por nuestra sanidad y para traernos paz. Por eso es que Él muere. Por eso es que surge la crucifixión. Jesús les dice a sus discípulos que su sufrimiento era cierto. Jesús lo está viviendo. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas capítulo 9, versículo 22. Necesario, si nos damos cuenta aquí en esa palabra, necesario. Es necesario que padezca. Es necesario que lo maten. El plan de Dios es que iba a morir para la salvación del mundo. Otros han querido obtener el gobierno mundial, comunistas, imperialistas y todo el mundo quiere el poder mundial y no lo logran y no lo van a lograr, porque el sufrimiento de Cristo fue el plan de Dios para la salvación del mundo, y que ahí está el poder del Espíritu Santo. Él sí tiene poder. El Salmo 22 es otro poderoso pasaje que predice los sufrimientos de Jesús, el Mesías. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En el tiempo de Dios, para que estas otras profecías se cumplieran, Jesús tuvo que sufrir. En el tiempo de Dios estaba establecido que Él iba a sufrir. Como el tiempo que los inocentes mueran por los culpables, que fue establecido en el jardín del Edén, que les acabamos de decir. Es así como en el plan de Dios tiene que intervenir Él para que se den estas cosas. Más tarde, este mismo principio fue establecido en la ley de Moisés. Cuando salen de Egipto, es un pueblo
nomás de hecho, es una nación de hecho, pero no hay ley. Salen, pero ¿qué es lo que los va a gobernar? Se necesita un Estado de derecho, por lo tanto hay que hacer leyes. Y se establece la ley de Moisés. La misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús tuvo que sufrir, porque el sufrimiento es parte del sacrificio. Y Jesús será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Bien? La tortura física que sufrió nuestro Señor Jesucristo era parte del pago requerido por nuestros pecados. Y a veces nosotros somos tan impacientes que ni siquiera eso logramos ver. ¿Por qué estoy sufriendo yo esta demora aquí? Somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin defecto. Todo se da en el tiempo de Dios. Jesús se despidió con mucha alegría. Generalmente cuando nos despedimos, las despedidas son tristes y no queremos despedirnos. No, eso de despedida, no. Pero la despedida de Jesús, cuando es llevado al cielo, es importante por muchas razones. En primer lugar, nos demuestra que la victoria de Jesús sobre la muerte es evidente. Ya no puede la muerte hacer nada con él. Venció el pecado. Después de su resurrección, Jesús demostró que tenía poder sobre la muerte y el pecado. Pero nos están dejando solos. Pensaron ellos en la carne, ¿me deja solo? No, no los dejo solos, porque voy a enviar al Santo Consolador. Y yo voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Ahí voy a estar con ustedes. Y ahora está Él aquí con nosotros. Amén. El Espíritu Santo está en medio de nosotros ahora, dándonos poder. Mire, cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, somos diferentes. Cuando está Cristo en nuestro corazón, cuando dejamos de ser humanos, entonces podemos ver al vecino, podemos ver la necesidad del hermano, podemos atender la parte espiritual nuestra, que es auxilio para los demás. Jesús se despide con gran gozo porque sabe que nos va a dejar a alguien que lo representa a Él. Nosotros mismos, cuando despedimos a un ser querido, lo tenemos en la mente y seguimos, sigue vivo, porque lo tenemos en la mente. Y recordamos palabras, recordamos acciones, y ahí vive. Los muertos viven cuando nosotros los recordamos. Jesús se sentó a la diestra del Dios Padre y comenzó
ese ministerio mediador entre Dios y los hombres. Jesús ahora intercede por nosotros. Él es el mediador. Miren. Y Él nos está dando ahora acceso a la presencia de Dios. La última vez que los discípulos vieron al Señor, Él estaba bendiciéndolos. Cuando Jesús venga la próxima vez, vendrá para juzgar al mundo. No para juzgar a la iglesia, sino que va a juzgar al mundo. Su venida va a ser una bendición para todos aquellos que crean en Cristo Jesús como su Salvador personal. Nosotros tenemos que anhelar la venida del Señor. Esperamos una venida con alegría, con expectativa. ¿Cuándo viene? Estoy a la espera de ese momento. El mensaje central de lo que quiere Jesús lograr es que los discípulos alcancen una nueva y mejor comprensión de las cosas. Y eso es lo que está en la unidad con Él. Esa es la unidad de Jesús con usted. Él siempre está con nosotros. ¿Ve? Esta unidad únicamente es posible con el amor de Jesús. Y el amor de Dios es un don de Dios y no es una tarea humana. Por eso es que cuando hay amor en una pareja, antes de casarse, agarran un papel y le dicen, ¿verdad?, todas mis pertenencias, todos mis bienes, eso no los comparto con nadie. Mi firma, ¿verdad? Y eso tiene que ser así, ¿verdad? Mi dinero es mi dinero y estar aquí es otra cosa, ¿verdad? Y se firma ante el notario. ¿Será así el amor de Jesucristo? Es el amor del hombre, la tarea humana. Pero cuando se murió la persona y llega al juez y le dice el Señor ahí, sí, esta cuenta es mía y es para mí, sí, pero esa pareja suya, que es esta señora, cuidó los niños, cuidó la casa y ayudó a que usted tuviera esa cuenta también. Por lo tanto, se divide para los dos. Justicia. Dios quiere darnos a nosotros todo. Miren las cuentas que lleva Dios. Antes de casarnos con Él, con Jesús, dice, vamos a aclarar las cosas. Ustedes se quedan con el 90% y a mí me dan nomás el 10%. Y a veces las parejas no dan el 10%. Les cuesta mucho dar 10 centavos de cada dólar para el Señor. Es igual. Tarea humana. La ascensión de Jesús es vista como una promesa y una fuente de esperanza para los creyentes. Esperanza. Jesús aseguró a sus discípulos que Él volvería y que volvería a estar con nosotros otra vez. Y que estaría siempre con nosotros a través del Espíritu Santo. Qué bueno sentir el Espíritu Santo. Qué bueno es cuando usted se despierta
Y dice, gracias Dios por este día en el que amanecí, este día es de victoria. Porque respiramos. Tengo una casa, tengo una familia, tengo trabajo. Esta promesa de su regreso está dando consuelo y fortaleza a los seguidores de Jesús a lo largo de toda la vida. Eso es lo que los mueve. A la persona la mueve. Y eso lo podemos aplicar a nuestras vidas, a todas las personas en su vida diaria, recordando que Jesús es nuestro mediador y que tenemos acceso a la presencia de Dios, porque Él está con nosotros, y si está con nosotros estamos con Dios Padre. Por eso es que nos acercamos con toda confianza y seguridad. Por eso es que este grupo de hermanas se ponen a orar ante tales situaciones. Y Dios está atento a esas necesidades. Tienen una lista ahí de todas las necesidades. Y bíblicamente oran por sus líderes, por las naciones, por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Sabiendo que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. También podemos aplicar la lección de la ascensión, recordando que tenemos una misión importantísima que cumplir como cristianos. Debemos compartir el amor de Dios con los demás y hacer nuestra parte por establecer el reino de Dios acá en la tierra. Mire cuántos quieren el poder mundial. Todos quieren tener el control mundial. Desde que Adán y Eva le regalaron el reino a Satanás, ahora el mundo quiere mandar. Que el comunismo, que el imperialismo, que todos los ismos esos, y no lo logran. Y prometen y dicen, hoy sí, con este sí lo vamos a lograr todo. Y no se logra. Los discípulos no se sintieron abandonados, ni tampoco creían que Jesús se hubiera distanciado de ellos al irse a un lugar lejano en donde no podían comunicarse. Pero Él sí. Estaban seguros de la presencia de Jesús con ellos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, les dijo allá en Mateo 28. Recuerdan ustedes, ¿verdad? 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si alguien ahora quiere pertenecer al reino de Dios y todavía no lo ha hecho, todavía no ha creído en Cristo Jesús, le invitamos a que lo haga ahora en esta mañana. Le invitamos a que acepte a Cristo como su Salvador personal.